Bueno, ahí les presento un par de probetas. Estas comúnmente suelen ser probetas mecanizadas, están estandarizadas, se hacen de acuerdo a requerimientos de la norma. No es que yo saco directamente una probeta a gusto mío sin ningún inconveniente. No, no. Uno tiene que tomar la norma, busca realmente qué aconseja la norma, ya sea si utilizo ASTM o si utilizo una norma ASME o bajo un procedimiento de ASME o alguna norma de las nuestras, la Argentina, la IRAN-JAS, y ver para mi espesor qué tipo de probeta es y cómo debes hacerse. La parte más importante de estas probetas que están ahí, que se tienen de diferentes, ustedes pueden ver las zonas de ensayo, son zonas muy bien definidas. Las zonas de transición, ahí también el tema es crítico. No tiene que haber zonas de cambio de secciones a 90 grados, el mecanizado tiene que ser lo más parejo posible, que realmente no queden posibilidad de que genere una futura fisura y se propague rápido la rotura del material fuera de la zona que uno especifica que se tiene que romper. Comúnmente tiene que romper, como muestra ahí, la probeta roscada, que rompe dentro casi de lo que sería la mitad, sería un tercio para arriba, un tercio para abajo, dentro de esa zona tiene que romper. Nunca me tiene que romper ahí en la base de donde termina la rosca y hace el cambio de sección. Si se me rompe ahí es por un problema de que sin querer en el mecanizado se ha realizado una operación no correcta y me ha dejado un indicio de falla que después se pone en manifiesto cuando la pieza es empezada a producir el ensayo de tracción. Así que es importante. Así como hay estas probetitas redondas, también hay rectangulares, yo no las encontré en este momento, por eso no las puse, que se utilizan mucho cuando es tubería de petróleo. Las tuberías de petróleo o de gas en la precordillera, uno tiene que sacar patrones, saca los patrones después que hizo todo el cordón de un tramo que se está ensayando y se hacen probetas en donde en el medio de la probeta me queda justo la zona soldada. Y dentro de la zona soldada tengo que tener bien definida hasta dónde está la zona de transición y dónde está la zona afectada térmicamente. ¿Por qué? Porque cuando sueldo, el material pasa al estado líquido, en el estado líquido ya a 1500 y pico, el material está totalmente la aleación se encuentra en estado líquido. ¿Y qué pasa? Cuando enfría, hay todo un patrón de enfriamiento y hay que ver cómo los cristales se van solidificando y de qué tamaño son. Entonces, al lado del cordón de soldadura, ya más adelante se lo voy a mostrar bien, hay una zona de transición que es la zona afectada térmicamente. En esa zona es donde comúnmente uno espera que rompa el material. Entonces, no rompe el material base más hacia adentro, donde está agarrado en la mordaza, sino tiene que ser en esa zona, porque es la zona de donde se ha producido un crecimiento de grano, y después la zona de fusión, donde se hizo el cordón de soldadura, debería tener las mismas propiedades del metal base. Entonces, de esa manera, uno garantiza de que rompe dentro de la zona que es crítica y en qué valor. Si el valor está en el 8 o el 10% con respecto a una probeta que no fue soldada, y uno tiene ese patrón de comparación, entonces la otra tiene que romper dentro de ese valor. Y ahí uno dice, bueno, el cordón de soldadura y el material de aporte es el correcto, y se ha producido la rotura de la probeta en la zona de transición, que es la zona afectada térmicamente. Y dentro de la zona esa, bueno, después se empieza a estudiar. Uno cuando termina de hacer el estudio, saca una probeta y después se pone a estudiar toda la parte cristalina, se entra en ese de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, y empieza a estudiar la forma de los granos para ver cómo ha sido esa rotura, si ha sido porque hubo zonas de vacancia, zonas cuando se hizo la solidificación, los cristales empezaron a dejar
algunas fallas propias de los materiales, uno empieza a estudiar qué pasó, de dónde nace en sí la propagación. A nosotros nos tocó hacer un trabajo muy grande sobre 800 combustibles que se cayeron en la central nuclear de Embalse, y eso significaba casi 3 millones de dólares. Y entonces había que investigar dónde fallaba el elemento combustible. Para colmo, el elemento combustible había estado dentro del reactor, ya había tenido actividad, había que dejarlo hacer un decaimiento, dentro de ese decaimiento acelerar la forma de, como quien dice uno, de desactivarlo un poco para poder sacar las probetas donde estaba la zona de la falla de los combustibles, que había sido en la zona del tapón, donde se hizo la soldadura. Es decir, cuando yo les mostré el otro día el combustible uno lo que intenta es, acá en esta zona, ahí donde se suele romper. Entonces uno tiene que saber bien cuáles son los valores, por qué rompió ahí y todo lo demás. Bueno, pues tuvo un trabajo porque había que hacerlo en celdas calientes, que se hubo que preparar una primer tanda, unas celdas calientes a menos de 60 metros del reactor ahí en Embalse y a 106 metros de profundidad, todo un trabajo que ya está preparado el reactor, donde hay pasillos, se llaman pasillos técnicos calientes, donde realmente uno tiene la oportunidad de ir a hacer un estudio bien del material y después traerse probetas de eso, blindadas en cajas de plomo, contenedores, todo lo demás, lo que se llama comúnmente el chancho de blindaje, se lo trae a Ezeiza y después seguir el mismo estudio con otras probetas y después verificar qué hiciste allá, qué hiciste acá, y empezar a saber por qué razón empezaron a fallar esos 800 combustibles, porque fue toda una zona de una zona de 1 mes y medio, se hizo toda esa ruptura. Sobre 4.000 y pico de combustibles se rompieron 800. Así que bueno, después viene el otro problema, es decir, ¿quién relajó el sistema de control? Porque después descubrís dónde está la falla a qué se debe, al material, se debe al proceso, se debe lo que pasa casi siempre con el tema del ser humano, se relajan los controles y ahí es donde hay posibilidad de falla. Y en el tema nuclear, una falla es muy embromada, hay que tener mucho cuidado. Bueno, más adelante, cuando encuentre las otras probetitas, se las voy a mostrar, también para que vean cuando uno ensaya la zona soldada, ensaya la cara o la zona interior de un tubo. Entonces uno dice, yo voy a estudiar la parte de la raíz, hago un doblado y veo realmente cómo se comporta la soldadura cuando lo doblo, o veo cómo se comporta la parte de la cara. Y veo cómo realmente el material, hay zonas que están solicitadas a la tracción y hay zonas que están interiores solicitadas a la compresión. Así que bueno, todas esas cositas son las palabras que ustedes van a tener que ir acostumbrándose a tratarla, a usarla y saber por qué la empleamos dentro de lo que es ingeniería. Bueno, una vez que tengo las probetas y hago el ensayo, aquí tengo de vuelta lo que le mostré el otro día, la zona elástica, la zona plástica, la zona de deformación. Es importante que esos 3, 4 puntitos tienen que saberse bien. Y fíjense en que este material no tiene una zona de fluencia, y entonces ¿qué hace? Aplica un 0,x, que es una paralela a la recta de Hooke que uno tuvo del material, y cuando corta la curva de la zona de la plastificación, ahí dice que hasta ahí llegó el límite máximo de fluencia, y ese es el valor que toma como límite de fluencia máximo, y cuando tengo que diseñar, ahí aplico los coeficientes y bajo para hacer el sigma de proyecto. Pero también hay una zona más abajo, que será un porcentaje con respecto al 0,2, en donde tengo que ese es el límite de proporcionalidad. De ahí hacia abajo se cumple la famosa recta de Hooke, o la zona elástica, es que el material hasta ahí teóricamente no produce ninguna variación. De ahí en adelante empiezan a hacer la deformación de la zona de los átomos y después
empieza la zona de la plastificación. La zona de plastificación, acuérdense, llega hasta una carga máxima. Esa carga máxima, a pesar de que muchos no la utilizan, es la única que aparece en los catálogos. Cuando uno compra un perfil, te dicen la resistencia máxima a la tracción es tanto. A pesar de que muchas veces no se utiliza en los catálogos y en las ventas del producto. Y después aparece la zona de extinción. Lo importante, tienen que marcar bien, es la zona de la zona elástica, la deformación elástica y la deformación plástica. Y también saber decir qué pasa donde tengo la resiliencia mecánica. ¿Se acuerdan? Esta es una palabra muy usada ahora que dicen el ser humano tiene una cierta resiliencia. Bueno, de acá viene la palabra. Es toda la zona de elástica. Ahí, toda esa zona es donde se dice que el material teóricamente vuelve a sus condiciones normales. De ahí en adelante empiezan variaciones. Y después, de donde termina la zona de la resiliencia o el límite de fluencia elástico, de ahí para hacia la derecha es toda la zona de deformación plástica, que abarca la zona plástica y la zona de estricción, la zona de donde se produce una diferencia de la sección y hasta la rotura del material a una determinada carga. Y esa determinada carga siempre a veces menor, ¿por qué? Por un problema de que al reducirse la sección, una cosa es la sección inicial, uno dice sección inicial de un redondo que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Una cosa cuando el diámetro es, por decirle un valor, de 1 pulgada, y otra cosa es cuando rompe a 16 milímetros, a 5 octavos más o menos. Entonces uno dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero la sección hoy cambió. Y también cuando uno mide la longitud en la probeta, que no sé si más adelante está, después se las voy a mostrar bien cómo es, uno tiene que graduar bien para saber dónde rompe y hay disminución de longitud. Una cosa es la longitud inicial y otra cosa es la longitud cuando ya se va a romper la probeta. Así que bueno, esas son las cositas que responden a la primera pregunta que van a tener en la evaluación. Bueno, aquí pueden ver este mismo ensayo con algunos otros ingredientes. Y vuelven a aparecer de vuelta cuál es la resistencia mecánica o límite de fluencia convencional, límite elástico convencional, esos los valores detectados. Cada una de estas cositas, ustedes lo que tienen que hacer sobre un solo gráfico, tratar de poner todas y que se entiendan. Lo único que les voy a pedir es que no se equivoquen donde ponen los nombres. Yo tengo una experiencia que me ha pasado con la primera promoción, que cuando los tuve en biomateriales, lo primero que les tomé fue hacer un ejercicio de tensión de formación y encontrarme que en la zona que era la zona elástica, me colocaban que era la zona plástica. Y en la zona plástica ponían que era la zona de estricción. Y en la zona de estricción, que es la zona donde se rompe, era la elástica. Así que con lo cual te dabas cuenta que la persona tenía una vaga noción de lo que estábamos hablando, pero no había quedado bien claro el concepto. A pesar de que ese concepto lo repito yo, lo repite Julio, ojalá que salga todo bien, pobrecito, que está internado, y él lo repite en sus dos, materiales metálico 1 y material metálico 2, si no lo repite Nicolás en acero y fundiciones, lo repite Juan Faría en biomateriales, y ahora en selección de material también lo vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque es algo que como ingenieros ustedes lo tienen que manejar muy bien. Uno lo habla, con solo mirar el dibujo empieza a hablar, ustedes también el día de mañana van a tener que usar el mismo. Es decir, lo importante es saberse soltar y hablar tranquilo sin problema. Así que bueno, esto se debe, bueno, el valor fácil de medir, que sería la carga máxima, instrumentos adicionales, bueno, cuando colocamos extensores, porque estos equipos requieren alguna precarga y tienen toda una electrónica. Originariamente era un puente de Wheatstone, ahora ya todo es una celda de precarga bien definida, y cuando se produce una variación eléctrica en el circuito de Wheatstone, aparece ahí los valores, y entonces dice, bueno, acá se produjo la deformación dentro de lo que yo estaba buscando, cuando analizamos muy adentro.
Aquí es otra pregunta que yo suelo hacer, que son estas 4 respuestas que tienen que estar siempre. ¿Eh? Parámetros que evalúan mediante el ensayo estático de tracción uniaxial. Rigidez. La resistencia que opone el material a la deformación elástica. Acuérdense, rigidez es la resistencia que opone el material a la deformación elástica. Se mide en gigapascal, es el módulo elástico longitudinal o módulo de Young. Y acuérdense en que es la zona elástica. El otro punto que tienen que saber definir en el gráfico, resistencia mecánica, es la resistencia que opone el material a la deformación plástica. ¿Qué significa? Es la parte superior de la curva. Se mide en megapascal. El límite de fluencia o el límite elástico real o convencional. En los libros van a encontrar diferentes nombres, pero lo importante es saber dónde está. Si alguien viene y dice, ¿de dónde medís la resistencia? Le tira un gráfico, ¿no? Tira los 2 ejes, le tira una curva y te dice, bueno, a ver, decime dónde está la resistencia mecánica. Ahí ustedes rápido buscan de cómo es el gráfico y si ven ahí nomás una deformación de la curva y demás, dicen, bueno, acá este es el máximo, este es el valor de la resistencia mecánica, en la parte superior de la curva, acuérdense. Otra cosa que tienen que saber definir bien, que es ductilidad. Es la capacidad de deformarse plásticamente un material. Se evalúa mediante alargamientos porcentuales a la rotura o a la estricción porcentual a la rotura. ¿Esto qué significa? Es la zona que pasé ya el sector de fluencia, pasé el 0,2, y ahí en adelante aparece lo que es ductilidad. Es toda la zona hasta que se rompió la pieza. Entonces uno dice, esta banda que está acá, desde la zona de inicio del alargamiento máximo de ahí, el RX02 o 08, 06, según el procedimiento que esté manejando, de ahí para la derecha, como quien diría, de esa curva, estoy midiendo la ductilidad. Entonces la rigidez es la zona elástica. La resistencia máxima es el punto máximo de la curva, la plasticidad. Ductilidad es la parte que mido adentro de él. Y lo último es la tenacidad. Es la capacidad de almacenar energía durante el proceso de deformación hasta que el material rompe. Se mide en Joule. Es el área encerrada debajo de la curva de fluencia. Así que bueno, cada uno de estos puntitos lo tienen que saber recitar bien. 1, 2, 3 veces. Háganlo tranquilo, practíquenlo, pero nunca dejen de hacerse el recorrido como corresponde. Porque uno le pregunta el gráfico, le pregunta esto y le pregunta algunas cositas más de lo que vamos a ver más adelante, que es el tema del diagrama hierro-carbono, y hay más algunas cositas más que vamos a ver este año. Vamos a tratar de mejorar un poco más con respecto al año pasado, y bueno, y así es, poco a poco vamos mejorando todo el sistema. Bueno, acuérdense, el gráfico por un lado, estas 4 definiciones importantes. Cuando uno mire diferentes tipos de gráficos de diferentes materiales, hay uno que dice, y este tiene más rigidez, este tiene más tenacidad, este tiene más cosas, material. Bueno, muy bien, conformar materiales, entonces tengo por un lado la resistencia a la tensión, después otro ensayo que se utiliza mucho en lo que es la industria civil, es el resultado a la compresión. Comúnmente cuando uno pide una carga de hormigón para una pavimentación que está haciendo en la zona o está haciendo una ruta, uno dice, bueno, haceme el cupón de muestra de donde yo voy a hacer el ensayo de compresión y para ver si es un HP30, que sería la carga máxima que tiene a los 27 días, que serían 275 kilogramos por centímetro cuadrado. Significa que cuando rompe el tochito ese de hormigón, rompe en ese momento. Si rompe mucho antes, significa que ha bajado la calidad del H, ha bajado las proporciones, ha utilizado materiales que no son los correctos, y por ahí la piedra no es la adecuada. Entonces, todas esas cositas, a aquellos que están en ingeniería civil, les interesa eso. Así que ustedes saben para qué es un ensayo de compresión, y si no, hay algunos materiales que se los hacen ensayo de compresión por algún
necesidad especial desde la ingeniería. Después está la otra, resistencia a la flexión. Aquellos materiales que se lo ensaya a la flexión como si fuesen las clapetas de un compresor, que se ensaya a la compresión, porque cuando uno tiene un compresor que está actuando sobre la cabeza del cilindro y comprimiendo, trabaja continuamente a la fatiga. Entonces uno tiene que ensayar a la flexión varias veces hasta que saber cuánto es la capacidad de vida que va a tener eso. La otra, resistencia al desgaste. Y por último va a ser la dureza. Son los ensayos que comúnmente uno tiene que hacer a los materiales. Siempre estas cositas se hacen probeta para cada cosa. Y por eso dentro de los ensayos de dureza o de identación. Identación originariamente se llamaba deformar, que es lo que produce. Nosotros por identado hicimos las primeras barras de combustible. Las primeras barras de combustibles nucleares nuestras se hicieron por identado, que teníamos un diámetro de 10 milímetros y en la última extremo unos 50 milímetros. ¿Qué hacíamos? Se producía un cono y después se hacía una deformación en el extremo y se producía el indentado. Era una especie de soldadura por forja del material por fricción, más que nada. Pero se le llamaba indentado en esa época. Después, bueno, apareció lo que sería la soldadura por TIC, y la empezamos a aplicar y bueno, entonces cambiamos la técnica. El tema con el indentado era que empezaba a crecer la presión dentro de la vaina del combustible, aumentaba la presión y como que me empezaba a abrir más en el caso de nuestros combustibles de inicio que eran de aluminio, entonces me empezaba como a separar las paredes. Así que bueno, era todo un hermoso trabajo que se hizo allá en los años 70, 80 y 90, a mí me tocó, yo entré en los 80, así que fueron casi 10 años más y después ya se metió en toda la línea de fabricación, todo lo que son los procesos de soldadura por resistencia, algunos. Ya, bueno, cuando tengan si Dios quiere y todo anda bien, el día de mañana, cuando lleguen a cuarto año, tengan tecnología de las uniones, vamos a volver a vernos. Y ahí yo les voy a hablar de los diferentes procesos de soldadura que existen en el mercado. Para aquellos que les gusta el tema, les aviso de que la pregunta que yo les hago comúnmente, ¿cuántos procesos de soldadura conocen? Y entonces ahí empiezan a decir y les digo, para que se queden contentos, al día de hoy ya hay más de 100 procesos de soldadura, de los cuales 18 tuvimos que desarrollar nosotros para el tema nuclear, más allá de los clásicos que hay en la industria. Uno en la industria encuentra 8 o 10 procesos que son normales, en todos lados hay. Cualquier industria metalmecánica lo tiene. Y tienen especialistas para esas cosas. Nosotros en la parte nuclear, por los tipos de materiales, los espesores y por la forma en que iba a trabajar, nosotros tuvimos que desarrollar nuestros propios procesos de soldadura, que es un poco la experiencia que me ha dado a mí todo el programa nuclear. Bueno, cuando hablamos de indentación o ensayo de dureza es tomar el material e intentar de alguna forma penetrarlo y ver cuál es la resistencia que opone el mismo a esa penetración. Así que los penetradores o indentadores dejan una impronta en el material y uno entonces tiene que saber. Pero ojo, esa bolita está calibrada, es una bolita especial. Fíjense que yo le puse ahí lo que se definió en París en el año 1900. Así es como salió la primera norma de indentación, donde se dijo, bueno, va a ser una bolilla de 10 milímetros con una carga de tanto, y eso va a ser de uso normal para espesores más o menos importantes. Si uno tiene un espesor de chapa muy fina, usará una bolilla de 1 milímetro, usará de 2,5, usará de 5. Y uno cuando hace un ensayo sobre un material, y va a ser así con el penetrador, tiene que saber de que en ningún momento puede aparecer en la parte inferior del material la mueca, o
algún indicio de que ha cambiado la naturaleza del material. Es decir, que me aparezca una marca en la parte de atrás, porque entonces significa que el ensayo que estoy haciendo no es el correcto. Eso es importante, que uno tiene que saberlo bien. Entonces, igual las normas te dicen que para tales espesores utilizaré bolillas de 1 milímetro. Para espesores cerca de 1/4 utilizaré a lo mejor bolilla de 2,5. Y de 1/4 para arriba utilizaré 5, y si tengo media pulgada usaré 10, y un poco más grande no hay problema. Lo importante es que no me aparezca en ningún momento el material que haya sido deformado de más, porque estoy haciendo mal el ensayo. Hay todos unos códigos del ASTM y del código ASME que se utilizan para estas cosas, y se utilizan de cómo verificar la dureza de los materiales. Y de acuerdo al tipo de bolilla, supongamos ahí que está hablando de una bolilla de 10 milímetros, SW es de tungsteno o wolfranio, como se decía originariamente, esa bolilla, y con una precarga de 3 kilos hasta que le dábamos 10 kilos. Y después sacábamos la carga, dejábamos, y después había que saber medir. ¿Y cómo se medía esa deformación? Si me generaba un pico, así como genera la primera figura en la parte derecha superior, o directamente me dejaba toda una hondonada y yo tenía que ver más o menos dónde era la zona que me afectaba la bolilla. Eso, bueno, se mide a través con una lupa graduada. Es importante saberlo medir bien, y ahí uno por referencia va determinando bien cada una de las mediciones. Pero es importante saber utilizar para cada cosa el penetrador adecuado que corresponde. Bueno, ahí vamos a ver otros tipos de penetradores, que son los Vickers. Y los Vickers pueden ser una punta cónica o la punta de diamante. Y bueno, hay que ver para qué. Y esa punta de diamante, que responde al 136, va entre 136 y hay algunos identadores con 118. 118 también es el ángulo que tienen las mechas, las brocas, cuando estoy afilando. También ese es el valor. Así que fíjense en que siempre hay alguna relación, ya sea de cómo la broca trabaja sobre el material para producir una penetración y cortar. También se utilizó como referencia los conos que suelen tener los identadores. Y en el caso de Vickers, casi siempre la punta suele ser una punta diamante, y es importante de cuánto es el valor. Otra de las cosas que me tocó alguna vez medir fueron microdureza. Es entrar con esto y en el microscopio y entrar dentro del grano. Tener bien definido lo que sería el grano en la estructura del material y ver la microdureza que tenía en esa zona. ¿Por qué? Porque la zona del grano tiene la aleación de acuerdo al material que corresponde, ¿no? Pero hay materiales que a veces, cuando la temperatura, ya sea por soldadura, porque ha sido trabajado, forjado, se ha hecho algo, se le ha dado más temperatura que la que corresponde, y ¿qué pasa? Algunos de los elementos no quedan todo en el grano, sino que migran. ¿Migran a dónde? A los bordes del grano. Uno ve nítidamente cuando los pule y lo ataca con un reactivo, ve bien definidos los bordes de grano, y entonces uno ya ahí induce de que si el grano es muy nítido y muy grueso, algo ha emigrado de los elementos que estaban en la aleación. Y esos clásicos pasan los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables, en la banda de los 490 a 800, cuando lo estoy soldando, el cromo tiende a migrar a borde de grano. Significa que el grano ese pierde los cromos en los bordes de grano, y con el tiempo los aceros, los 304 más que nada, son los que más sufren esto, empiezan a aparecer contaminación, o empiezan a aparecer oxidación. ¿Por qué? Porque perdió todo el cromo en borde de grano. Se llama comúnmente migración a borde de grano, y bueno, tiene otro nombre. Ahora en este momento se me escapó, pero ya les voy a decir cuando me acuerdo. Bueno, sigamos. Ahí pueden ver
las dos puntas que suelo tener para... Y acá está la mirilla. Esta mirilla es graduada. Y piensen cuando ven ahí esa última acá, el micro dureza Vickers, esa es la que utilizo yo para los bordes de grano. Y piensen que cada una de esas son micrones. Yo tengo que decir, acá estamos midiendo un grano. Estamos metidos ahí en 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Estamos muy metidos dentro de la estructura. Nada que ver con el milímetro que estoy midiendo hacia afuera. Entonces ahí tengo que saber bien. Y me piden cuál es la microdureza, porque según el proceso que yo apliqué, se me han ido algunos elementos. Yo le contaba ayer a los muchachos que muchas veces cuando uno aplica algún proceso como es el electron beam, la soldadura por láser, a veces con el plasma, ¿qué pasa? Que son temperaturas, el plasma tiene 12.000 grados. Entonces, ¿qué pasa? Es muy linda la soldadura en acero inoxidable, o en Circaloy, o en Inconel, pero el tema es que algunos de los elementos se me van de viaje. ¿Por qué? Porque es tanta la temperatura que yo estoy aportando que se me van dentro de lo que sería ese pequeño humo que se prende en la soldadura, por más que tenga bien protegido y todo más. Bueno, es importante saber que si se me van, el material no es el mismo que el que yo había caracterizado para poder utilizarlo. Y bueno, con el microscopio lo que yo hago, ahí en la mirilla, que la tengo graduada, con patrones, ya son patrones de referencia, y ahí mido cuál es la forma de la indentación que me generó, y de acuerdo a la bolilla que utilice todo demás, voy a la tabla y me dice, bueno, esto va a tener una dureza tal. Y esa dureza es la dureza media que puede tener ese tipo de material. Es importante saber hasta qué niveles de dureza adquieren algunos materiales cuando yo le hago algún tratamiento. Comúnmente los aceros comunes llegan como máximo a 62, 63 Rowell C, pero la gran mayoría está en 37, 38, 42. Por ahí con algún tratamiento llego a 57, 58. Y en algunos especiales, según los componentes, puede llegar a 64. Hay otros que pueden, otros tipos de aleaciones pueden tener mayores valores, pero eso es lo normal en la jerga de la industria metalúrgica. En la industria metalmecánica uno anda en esos valores. Así que bueno, ahí es importante como cuál es lo que yo aplico de referencia. Bueno, sigamos. Ahí pueden ver cómo yo aplico un Rowell C. Vamos a ver, el Rowell C. El Rowell C es lo más normal que ustedes cuando el día de mañana sean profesionales van a encontrar en la jerga. Es lo que más se utiliza en la industria. Es el valor más fácil de obtener. Y siempre se tiene con el mismo concepto. Es una bolilla que se le da. Primero todo, se le posiciona bien. Es decir, cuando se posiciona bien significa que uno tiene que tener puesto en el medidor de dureza bien la pieza, bien apoyada, no dar indicio a querer medir en forma labiada, no. Apoyarla bien, de ser posible bien perpendicular. Entonces uno baja con el indentador y la bolita adecuada, empieza a hacer la precarga, después hace la carga que piden, que corresponde. Si va a ser, si va a ser para 100 kilos, primero le da la de 10 kilos, que lo va, como quien dice, ajustar, y después va a poner los otros 90 kilos. Le da los minutos los segundos que corresponda, o minutos de acuerdo al medidor, y después se retira. Y va a ver que hay una resiliencia del material, como que el material vuelve otra vez, y después la impronta que te queda es la que vos medís. Comúnmente el Rowell C, por eso les decía hoy, en los aceros comunes que nosotros tenemos en la industria metalmecánica, andan en esos valores. Es decir, anda desde 37 a 40 y pico, y cuando le hago algún tratamiento superficial, le hago alguna preparación adecuada, ya sea por nitrurado o carburado o algún otro proceso superficial, logro a lo mejor dureza hasta 64 Rowell C. Pero hay otros materiales que hoy, como son todos los temas estos de los cerámicos, que se utilizan mucho para hacer herramientas, todo lo demás, ahí estamos hablando de durezas de 110, 120, 130. Así que bueno,
pero son todos casos muy especiales. Es toda una tecnología nueva y es toda la parte de los cerámicos de inserto para herramientas. Ya de por sí el material base, que son las aleaciones especiales para hacer herramientas, tienen otros niveles de dureza, que no es la dureza normal que tienen los aceros de fábrica común. Estas diferencias las hago porque uno tiene que saber dónde más o menos va a ir a pisar el día de mañana, ya sea por el oficio que uno tiene o dónde se puede desarrollar. Lo importante es saber conocer las cosas y saber cuándo utilizar esto. Es decir, primero, no todo el mundo, uno planifica pensando que uno tiene un sector de ingeniería, un laboratorio de medición, un laboratorio para hacer todo lo que es procesos químicos, un laboratorio. No, no. Eso es en los institutos de investigación. Eso es ISTEFA, eso es el INTI, eso es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Naval, es decir, y las universidades. Las universidades viejas casi todas tienen estas cosas. Bueno, pero en una fábrica, cuando vos vas a trabajar, la cosa se va haciendo de a poco. Y cuando contratan a un ingeniero en materiales, no solo va a tener que saber algo de materiales, sino también va a tener que saber cómo moverse en ese resbaladizo suelo que tiene a veces la ingeniería, en donde uno tiene que hacer de todo. Lo importante como profesionales, ustedes siempre acercarse a los viejos, a los que tienen mayor experiencia, y siempre con la clásica de, ¿podemos hacer esto juntos? ¿Eh? No se olviden nunca la palabrita esa, cuando se acercan a don Juan, a don Pepe, que por ahí con 70 y pico de años está haciendo un ajuste, es el matricero, es el tornero, o es el mismo calderero. El tipo sabe cuál es la temperatura del soplete para darle a la chapa y doblarla. Bueno, a esos tipos hay que acercarse, pero siempre con sencillez, con respeto. Es decir, don Juan, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Y el tipo te va a volcar toda la experiencia. El truco es saber ustedes llegar con respeto. Y de ser posible, cuando dan los tiempos, bajar a la fábrica. A mí me conocen ahí en la UTN de Buenos Aires porque yo suelo decir siempre, si no pisaste viruta, hermano, como ingeniero no va a andar. ¿Por qué? Porque es importante ese trato de cómo bajás a la fábrica, le preguntás, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu familia? ¿Bien? ¿Tenés algún problema? Y esas cosas uno tiene que llegar siempre. Y de esa manera te haces un buen profesional, la gente te enseña, porque ahí está donde se transmite el conocimiento, y después vos con tu formación lo sabes aplicar mejor. Y entonces cuando algo ves mal, le decís, mire, don Juan, yo hice esto, pero tengo duda. ¿Usted qué hubiese hecho? Y yo hubiese hecho esto otro. Y si él te cambia totalmente a lo que vos pensabas, hacelo como él lo dice. Si sale mal, vos podés decirle, mire, don Juan, nos equivocamos acá. Y no se equivocamos. No, se equivocó. Y después haces el trabajo sin ningún problema. Eso es importante, saber negociar. Porque cuando uno es joven, a veces se va con el saquito, la corbata, y lo primero que quiere hacer es mostrar que uno es ingeniero. ¿No? El cartón se hace con los años de pisar viruta y de andar en fábrica. No se mareen, lo único que les pido. Así que bueno, el robo es el proceso de dureza que se utiliza mucho en todo lo que es la industria metalmecánica normal, y uno tiene que saber, bueno, tener los elementos. Originariamente había una medición práctica que hacíamos, me acuerdo cuando llegaban los planchones o algunas piezas especiales, era uno con un identador que tenía un lugar para uno golpear directamente. Tenía la bolita ya encapsulada dentro del cono, asomada aparte la bolita y vos con eso golpeabas con un martillo y muchas veces dependía de la fuerza de uno, porque cuánto era el momento del golpe que uno pegaba, y entonces era mayor la impronta o menor. Pero lo importante era que te hacían hacer 4 o 5 mediciones de esas, es decir, 4 o 5 improntas, y después sacabas el promedio y decía, bueno, mira, este material anda más o menos, de acuerdo al librito, 48 Rubel C, o 47, 40, que es un poco para saber si cuando va al proceso de fabricación, cuando va a tornería, cuando va a fresadora, cuando va a la lesadora, cuando va a la electrolosionadora, cómo van a ser abrasivo o no a las herramientas que yo voy a utilizar.
porque todo eso me genera gastos de que se me consuman más las herramientas y todo lo demás. Entonces uno cuando está pisando viruta es importante acercarse, ver bien, aprender a entender qué es lo que hace la gente y cómo mejorar el proceso. Yo me acuerdo que una vez me había contratado un tano que hacía matrices para, cuando empezaron a hacer las primeras matrices para los porcelanatos, y el Tano me acuerdo que me pedía, me dice, no, usted lo que tiene que enseñarle a la gente es que no se lleve el jabón ni el papel higiénico. Le digo, escúchame, yo vengo a darle un curso de mecánica, ¿no? De lo que te afanan a vos, hermano. No, pero me roban eso. ¿Qué culpa tengo? Eso manejate vos con la gente del personal, de cosas. No, pero usted como viene de afuera, usted se lo puede decir. No, campeón, yo tengo que hablar de mecánica, tío. No, yo no voy a ser de vigilante. Así que bueno, esas cosas pasan. Así es la industria nuestra, eso hay que saber una realidad también, que nos pasa. Bueno, muy bien. Después del robo set tengo la otra forma de ver realmente. Siempre acuérdense, hay una precarga, la carga adicional y la precarga final. Y después yo mido la forma del indentado. Y todo depende de qué estoy midiendo. Si es robo el B, voy a tener la bolilla de un 16. Si yo robo el C, voy a tener el cono diamante. Y acuérdense, el cono diamante es a 120 grados. Y en el robo el A también es con un cono diamante. La diferencia está que a uno le pongo 150 kilos como carga máxima, 10 de precarga y después 140 kilos, o el otro es 10 y 40 kilos, en total pongo 60, o el primero que pongo 10 y pongo 90 y la carga total es 100. Fíjense que de acuerdo, o estoy en A, estoy en B o estoy en C. Y todo eso depende de la precarga que le doy siempre, que es de 10, y la variación hasta el valor que me pide. Y después es entrar en la tabla bien, no equivocarse cuando uno está midiendo la tabla. Así que bueno. A ver, este pide que a ver. Ahí está, bueno. Ahí pueden tener una lista de todas las diferentes conos, bolillas, de diferentes diámetros. Es importante que si a ustedes les toca ir a esta parte, siempre verifiquen que las bolillitas, si están sueltas, que realmente no estén dañadas superficialmente, y que no tengan indicio de corrosión. Y si están todas con aceite, bien protegidas, como se utiliza muchas veces, o alguna tipo vaselina, algo así de protección, es importante saberlo cuidar. Y fíjense en que esta tablita les va a servir porque no siempre van a medir aleaciones de acero. Van a medir aluminios, cobre. Entonces, bueno, ahí para cada uno de los casos, ustedes lo que tienen que acostumbrarse ustedes siempre es saber que estas tablitas que yo les doy, así como el casilla, que a veces les hablo de tolerancia, esas cosas, es tener esas tablitas ahí a mano. Ustedes tienen que saber dónde tienen la información. No es que se van a acordar todo de memoria. Entonces dice, bueno, para tal tipo de material, sí, ¿cuánto es el espesor? Tanto. Bueno, voy a usar un penetrador de tanto, tengo todo. Entonces voy, busco la tabla y después ya sé, estoy midiendo. Si robo el C, robo el A, robo el E, robo el F, robo el G. Y fíjense que cada uno varía de acuerdo a la bolilla que tiene. Y entonces después cuáles son los valores que voy a medir y qué tipo de material. Así que bueno, más que nada pasa por ahí. Bueno, este es el clásico, el viejo tradicional. Durómetro robo el C, ya se utiliza cada vez menos, ya, ¿no? Pero en todas las empresas está. Y si no, los diferentes identadores chiquititos para medir ahí. Y a su vez, ahí fíjense que hay uno que es como si fuese mordaza, que estoy midiendo más que nada, midiendo lo que es una corona de un planetario, o de un diferencial, todo depende. Y tengo que saberlo manejar. Es importante que cada equipo, cuando uno va a operarlo, saber encontrar el cero, cuál es el máximo, y saber que funciona bien, que responde adecuadamente. No tirarse directamente a medir y sin verificar. Ustedes primero traten de, como quien dice, seguramente el catálogo de indicación de cada una de las cosas ya no existe más, porque en nuestro país pasa eso. Si no es un trabajo nuevo, uno cuando va a diferentes equipos, máquinas, cosas, nunca están los catálogos. Alguien se enamoró y se llevó el catálogo. Eso pasa siempre. Bueno, ustedes tienen que saber cómo leer cada cosa, verificar
y después hacer, cuando ese tipo de dureza, hacer varias mediciones. Y traten siempre de hacer mediciones no en los extremos, de un lado o del otro, de la superficie, porque también tienen que tener en cuenta de cuánto es la deformación para que no se produzca una degradación del material, es decir, una especie de que se va a bandear la pieza hacia un extremo u otro por deformación. Eso también la tienen que tener en cuenta. Es un poco esto lo que está diciendo acá, limitaciones para determinar dureza. ¿Qué pasa? Parece que está pasando una ambulancia. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, muy bien. Ahí fíjense que te está diciendo, entre una impronta y otra, uno tiene que saber a qué distancia mido y también el de los extremos. Y eso está en función del espesor de la pieza que estoy midiendo. Es importante que esas cosas las mantengan siempre con mucho cuidado para no equivocarse. No se le dé por medir muy en el extremo. Por más que sea una pieza grande, ustedes siempre tómense, como quien dicen, unos 6-7 centímetros hacia adentro. Y de ser posible, si van a hacer con el penetrador de golpear y todo lo demás, tómense en el tiempo, limpienlo, saquen la cáscara de óxido que haya, de ser posible, pásenle en una tela esmeril suave, no la gruesa, cosa de que quede lo más hermoso parejito, y después sí, realicen ensayo de dureza, y después de ahí van a ver con el ocular, que tiene un aumento y está graduado, de cuánto es el identado que dejó. Después voy a la tablita, lo busco y me dice, sí, esta es una aleación de un acero SAE 1040, tanto. Así que bueno, así es más o menos. Y que te dice que es equivalente a lo mejor a un acero de la serie 2000, de la serie 3000. La serie 3000, acuérdense que son los aceros al cromoníquel, que son muy utilizados en la punta de eje y esas cosas de los coches. También hay que saber para qué se sirve cada cosa. Yo por ahí, hágame acordar que por ahí que tenía una tablita, voy a buscarla, para saber para qué se utilizan cada uno de estos materiales. Bueno, ahí fíjense que tengo diferentes niveles de mediciones, en diferentes rangos. La primera de todo, hacia la izquierda, es Vickers, porque es HB, me cortan. Después tengo los duros, la dureza HB, HBA, HRB, HBRC. Entonces veo cada uno de ellos y el valor que me da. Y entonces en función de la carga voy a tener una referencia. Que si lo hubiese medido con la otra escala sería tal valor. Esto más que nada es un poco bueno, acá tienen forma de identadores. El Greener es el clásico de bolilla. El Vickers tengo la punta del cono diamante, pirámide. Después tengo el Snoop de microdureza. También creo que, Jor es para medir a veces los cauchos, las ruedas de tractor, esas cosas, utilizo dureza Jor. Snoop son microdureza, más que nada, esto lo utilizamos mucho cuando hacemos investigación de materiales. Cuando yo hago un análisis de un material para un congreso, yo lo que digo, bueno, vengo aquí a exponer esta aleación, y esta aleación, ¿qué le he hecho? Y le he hecho un ensayo, hice una probeta para tracción, hice doblado, hice, si le hice algún proceso de soldadura, mido raíz y cara. Después, ¿qué hago? Busco corrosión. Después, ¿qué pido? Hice microdureza en grano. Y en grano en tal posición. De ser posible, tengo que sacarle una foto en el microscopio, identificar bien el grano y dónde quedó la indentación. Yo después voy a buscar por ahí, porque me acuerdo cuando hice un trabajo con los alemanes, tengo una soldadura hecha por láser y se ven las pirámides desde donde se le hizo microdureza, desde el metal base hasta, como era el caso ese, de hacer soldadura por láser, y después, bueno, hay que poner también los valores, ¿no? Sí. Para este láser usé tal potencia, utilicé tal velocidad, la atmósfera fue controlada, la utilicé bajo atmósfera de argón, utilicé helio, utilicé tal cosa. Todas esas cosas
se tienen que indicar muy bien. Más cuando se hace un trabajo de investigación. Se hace un trabajo de investigación, uno después hace un buen informe y con eso va al Congreso y lo presenta. Y cuenta en línea general todas las cosas. Es decir, no cuenta los valores. Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les conté, cuando estábamos desarrollando la tercer clase, el tercer curso que fui a dar al Balseiro, justo en ese momento se volvía a relanzar el programa nuclear allá por el 2008, 2008. Y voy a dar clase a la gente de calderería de INVAP y veo una máquina muy parecida a algo que yo estaba haciendo acá, ahí por la zona de Florida, para una empresa. Me habían contratado para que lo asesorara para poder soldar los labios de los canales de Atucha 2. Y entonces habíamos desarrollado, y bueno, entonces yo iba a la mañana ahí, después a la tarde iba al centro atómico y podía trabajar tranquilo sin problema. La cuestión de que empecé a hacer desarrollo, empecé a hacer trabajo y entonces ¿qué hacía? Cada una de las soldaduras, después la cortaba, me la llevaba a la CONEA, la incluía, iba al microscopio, la estudiaba. Había logrado más o menos hacer la penetración total en ese espesor de ese labio que era de 1,7 más o menos, y ya tenía. Entonces justo me invitan para el tercer curso ahí en el Balseiro, voy a dar clase, voy a esta charla, empiezo a contar cómo era la clase, y cuando vamos por la calderería de INVAP, recorriendo, porque una de las cosas que yo suelo hacer cuando hago mis trabajos en las empresas es darte el curso en donde es un 20, un 30% teoría y todo lo demás es práctica. Yo te digo, bueno, mostrame las máquinas que tenés y sobre eso trabajamos. Cosa de que la persona no se sienta perdida. Bueno, y entonces la gente del Balseiro le gustaba, aparte que lo llevaba a tocar los fierros, la gran mayoría de los muchachos salen más bien tecladistas, manejan todo computacional. Ellos piensan que con apretar dos botones, el problema es hay que tocarlo alguna vez al uranio, al circalor y hay que saberlo cómo es, sin llegarse a contaminar, ¿no? Bueno, la cuestión de que paso por ahí y veo una máquina. Y le digo, de hecho, justo era un viejo amigo que habíamos estado 8 años juntos acá en Constituyente, habíamos estado juntos en el proyecto de Argelia y en el de Egipto. Le digo, Roberto, digo, esta máquina no es para soldar cosa. Sí, se la trajimos de Estados Unidos. Le digo, yo estoy trabajando en algo parecido. ¿No es para esto, otra cosa? Sí. Le digo, ¿y por dónde va? Y dice, estoy por los 60 amperios y no me da. Le digo, acércate a 73 amperios a ver qué pasa. Me dice, ¿qué? Le digo, no, yo ya lo hice. Yo lo hice en Buenos Aires. Es decir, bueno, se habían comprado 2 máquinas para el proceso. Uno estaba desarrollando INVAP, otro lo hacía esta empresa, Topsol, acá en Buenos Aires. Así que bueno, así fue que encontrás en esas cosas también. Hay desarrollos que se hacen en un lado y en otro, y los dos se pagan. Es importante que para cualquier desarrollo de investigación vos tenés que tener 2 o 3 patrones de referencia. No se queden con uno solo. Así que bueno, así que por esa razón les contaba estas cositas. Bueno, ahí tienen diferentes piezas de indentadores, de muecas que me van a quedar, saber utilizar cada uno como corresponde. Y después, bueno, ahora viene otro ensayo que se utiliza mucho en la industria, que es el ensayo de presión por impacto. Este me permite que se evalúe mediante un ensayo por impacto, de lo que se mide la tenacidad a una entalla. Y esto se difundió mucho más a partir del momento cuando la primera plataforma submarina se fue a pique a los ingleses. Hasta ahí, cuando uno utilizaba medio parecido como el Titanic, pero de otra forma, cuando se hizo la plataforma, el gasto que había tenido era la primera, así que tenía casi todos los detalles los ingleses. A los 3 días la plataforma estaba en el fondo del Mar del Norte. Entonces ahí hubo que verificar qué es lo que pasó. Y entonces una de las cosas que se encontraron fue por el shock térmico, con temperaturas debajo de los 8 o 9 grados bajo cero, y el acero que habían utilizado no era el adecuado, y entonces, ¿qué pasó? Hubo que hacer todo un estudio. Y a partir de ese momento se cambia la norma de los electrodos. Fíjense en la importancia que significó esto para el mundo, porque la normativa de los electrodos se empieza a cambiar y te pide la AWS que le hagas un ensayo de Charpy. Y el ensayo de Charpy es en donde tengo un martillo con un determinado ángulo, justo ahí a 90
grados, está en la parte vertical, en la parte de abajo, tengo la probetita. La probetita suele ser una probetita cuadrada, de 1 centímetro por 1 centímetro. Algunas tienen alguna ranurita, tienen una B, tienen una U. Todo depende de lo que vos estés tratando de estudiar. Y ese martillo, que ya tiene un peso determinado, un ángulo determinado, entonces golpea contra la probetita, la rompe y sigue un desplazamiento. Ese desplazamiento, hay una variación angular entre de donde lo desprendí a donde me paró. Y bueno, y entre esa diferencia es la energía que me consumió cuando golpeó la probeta. Y entonces yo mido 1, 2, 3 y empiezo a inducir que este material con este aporte y en tales condiciones absorbe una energía de tantos joules y esto me permite evaluar el material que yo tengo. Y a partir de ese momento aparece el famoso ensayo de Charpy. Nosotros en la facultad disponemos de 2 Charpy, tenemos unos para metales y otro para polímero, así que los que les gusta el tema de polímero, sepan que también se puede hacer una evaluación del mismo a través de hacer probetitas de acuerdo al tipo de polímero que han elegido y qué estudios le van a hacer. Así que eso es importante porque le va a permitir que uno puede decir, bueno, dentro de los ensayos le voy a hacer un ensayo, voy a hacer una probetita para hacer un estudio de un ensayo de tracción, a ver si yo tengo acá, no sé si tengo acá una probetita, a ver, tengo de todo menos esa ya. No, tengo una metálica. Una muy parecida a esta, pero de polímero. Entonces, que cambia la escala, así que de acuerdo al tipo de polímero, uno va a decir, yo tengo tal polímero, busco en la norma qué tipo de probeta tengo que hacer, y esa la voy a hacer 10, 15 probetitas, y las voy a ensayar a la tracción, después voy a hacer un cubito, y diré, de acuerdo a la norma DIN, de ahí lo que tienen que aprender es a manejar bien las normas. Y cada probeta que hacen bajo una norma, y respetar la norma como dice. Y hay que poner el martillo a tal posición, a tal velocidad, con tal peso, todo más. Bueno, hay que hacerlo igual. Entonces uno pone el 0, ve cuando pega, golpea y cuánto es la energía que absorbe cuando llega al otro extremo y ahí dice, bueno, muy bien. Esta proporción del material que formó este polímero me sirve para estas cosas. Y entonces uno ya puede saber cómo los mide. Bueno, así que es una forma de la tenacidad, acuérdense que se mide, mide dureza más que nada uno, y la otra es cómo rompe. Una de las cosas que yo por ahí les voy a pasar después, si me acuerdo, lo que hicimos nosotros el año pasado ahí en UTN Buenos Aires, porque le dimos varias probetas así por Charpy, para que vean diferentes materiales y vean qué se produce enfrente de donde se rompió, cómo quedan los granos y la forma de cada uno de ellos. Así que bueno, así que me traes un vasito de agua, un vasito de agua. Bueno, ¿por qué apareció este famoso Charpy? Bueno, acá está un poco. En la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes fallas que hubo fue cuando se empezó a ampliar soldadura. Ahí aprendieron que la soldadura había que hacerlo en desfasajes, cada uno de los chapones, porque hubo un par de barcos que automáticamente se partieron al medio, como es una de las líneas de los Liberty que había hecho los norteamericanos. Y eso es por falta de tenacidad en el material. Así que bueno, ahí pueden ver eso, pueden ver puentes, estructura, y ahí pueden ver una plataforma. Piensen que gracias a que la plataforma falló, se pudo hacer toda esa investigación y porque eran los ingleses. Se imaginan que si nos cae una plataforma a nosotros, la perdemos sin ningún problema. Después no la sacamos más. Ellos 3 años sacaron y estudiaron todo. Otro país que tiene una hermosa plataforma, si tienen la oportunidad el día de mañana y que haya pasado todo esto y pueden dedicarse a la inspección de materiales y esas cosas, es Petrobras. Petrobras tiene 2 plataformas instaladas y con un montón de fallas en donde a vos te permiten
hacer, como quien dice, los cursos de soldadura y de inspección, porque no solo uno tiene que saber el proceso de soldadura, sino también saber cómo lo inspecciona. Y lo bueno que tiene esta Petrobras es que tienen ya con fallas determinadas. Entonces te hacen recorrer toda la plataforma y vos vas con todo el manualcito que te dieron para estudiar y las casilleros para ir poniendo qué fallas encontrás. Entonces vos después llegás al hotel y te pones a estudiar cada cosa y te empieza a quedar. Y si te queda alguna duda, al otro día podés ir de vuelta, ya sea a la mañana o a la tarde, a recorrerlo. Cosa de que vos haces el curso y lo estudias bien. Yo creo que no sé si a ustedes les dije, una de las cosas que tienen que lo que les gusta, hay un curso de inspección en soldadura, de ensayos más que nada, que se hace en la Comisión Nacional de Energía Atómica durante un año, en donde te enseñan los 18 procesos de ensayo que hay. No solo existe tintas penetrantes, radiografía, ultrasonido, no, muchachos, hay otros más. Y te enseñan todos. Y bueno, está bien, lo que pasa es que es pago ese, ¿no? Es decir, hay que conseguir la empresa se lo pague. Lo importante es que es una semana intensa y después se descansa toda una semana, hasta la otra hasta el otro mes. Creo que se lo dije el otro día, cuando se llega al otro mes, el primer día, las primeras 4 horas, se evalúa lo que se vio a principio del mes y después se sigue el nuevo tema. Y entonces uno va mes a mes dando cada una de las bolillas. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a entrar un poco al tema de conformado, porque hasta ahora hemos visto cómo se hacen los ensayos, cómo se estudian. Y entonces cuando empecemos a hablar del conformado de los materiales, es importante saber en qué zona voy a estar trabajando. Y otra vez vuelve a servirme algo que ya lo dijimos un montón de veces. ¿Dónde voy a estar conformando yo, haciendo la deformación? ¿En la zona elástica o en la zona plástica? Entonces, bueno, por esa razón dice ahí. Una característica importante de los metales es que se pueden conformar fácilmente para obtener piezas de distinta geometría. Eso lo define la gente de ingeniería, un requerimiento, una fabricación. Si se lo somete a fuerzas de varios, su red cristalina, su red originaria, 2 tipos de deformaciones se van a producir. Esa red cristalina puede estar solicitada en forma elástica o en zona plástica. Acuérdense que yo les dije, si estoy dentro del periodo plástico no hay problema. Supuestamente el material se lo va, como decimos, como en las jergas, se lo va a bancar. Ojo, no es tan así, porque después aparece el efecto de fatiga y otras cosas más. Pero bueno, saber cómo se comporta. Y si trabajo en la zona plástica, el átomo no vuelve a recuperar su condición inicial y hay variación. Así que bueno, gran parte de los conformados de los materiales se suelen hacer dentro de los periodos plásticos. Y entonces en general se aplica fuerza de compresión para deformar plásticamente un metal. Ahí aparecen las prensas, ya sean con tochos grandes o piezas chicas, todo depende de lo que voy a trabajar. Según algunos procesos de conformado, estiran el material mientras que otros lo doblan, otros le dan otra forma, o se produce un corte. Entonces ahí tengo que saber bien qué material voy a utilizar, qué tipo de empresa voy a estar trabajando y qué deformación voy a lograr en cada una de ellas. Y después la otra es saber que el resultado de uso de una herramienta que usualmente en un dado le va dando forma. No sé si ahora está o ya en la que viene voy a estar poniendo son un par de fotos de cómo voy deformando diferentes tochos, de acuerdo a qué tipo de material. Esto es industria pesada. Este es uno de los defectos que tenemos en la Argentina, que esta industria no la desarrollamos. Comúnmente esta industria la tienen los países de punta, más toda la zona de lo que es Polonia, Checoslovaquia, los rusos. También los japoneses tienen una industria pesada muy buena. Los chinos también son muy buenos en industria pesada. Los coreanos. Así que bueno, piensen que nosotros, desgraciadamente, cuando se decidió el rumbo de nuestro país allá en los años, en las décadas del 40, 50, nos fuimos por la industria liviana. Y eso fue a pesar de que desarrollamos industrias base, como fue las acerías para obtener aleaciones de materiales muy buenos, quizás si le hubiésemos dado más fuerza a la industria pesada
y a la industria naval, que la tiramos abajo, hubiésemos tenido otros resultados como país. Pero bueno, que ahora ya pasó, pasaron 70 años, así que no podemos estar llorando sobre la leche derramada. Así bueno. Pero esas cosas suelen pasar. Muy bien. Para conformar un material, disculpen que me gustó como estaba, por eso la puse, pero está en inglés. Bueno, yo puedo hacer que la pieza esté trabajada o solicitada a la compresión. Voy a ver que se producen deformaciones a través de comprimirlo. Puedo hacer una deformación a través de hacer un ensayo de tracción, tipo ensayo de tracción, pero dándole conformado. Hacer fenómenos combinados, esto lo van a ver también mucho cuando le vean la mecánica del sólido, y no me acuerdo la materia que da Diego Caputo, en donde van a ver el triedro fundamental de solicitaciones de tensiones normales y tangenciales, las sigma y las tau, y según en qué plano están. Es un cubo elemental en donde uno hace análisis de las tensiones que le aplica. Después están los forjados y las piezas que trabajan al cizallado, que es clásico de los que se producen a veces terminando haciendo un corte de la pieza. Es importante que estos 5 fenómenos pueden estar mezclados o pueden ser individuales. Casi siempre hay 2 o 3 mezclados en un proceso de conformado. Y yo tengo que saber cómo se comporta. Creo que cuando les mostré las piecitas del corazón artificial, había zonas en donde trabajaba a la tracción, pero había partes de las tapas del conformado que trabajaban a la compresión. Sobre ese espesor de 6 décimas, yo tenía que ver bien cómo se veía la zona solicitada a la tracción, y también tenía que ver en la zona de adentro, haciendo una metalografía, estudiando bien cómo se conformaba la compresión. Y esas son las cosas que yo tengo que saber bien para ver si no aparecen zonas de fisuración que después se propagan y producen una rotura, o lo que se dice una fisura galopante, que empieza lentamente y después termina rompiendo la pieza, y si esa pieza está en pleno proceso en una fabricación, se me para la máquina. Si me para la máquina en pleno proceso, tiro materia prima, tiro un montón de otros elementos, y a su vez después empieza un lucro cesante. Ahí tengo que pensar rápido cómo hago los recambios, porque la pieza está trabajando mal. Así que bueno, uno de a poco, como va a conformar las piezas, tiene que saber realmente la solicitación. Y eso es un trabajo de ingeniería, más que